Aquí seguimos transmitiendo desde la Gestoría y Gestoría. Ahora os voy a asesorar sobre los impuestos, sobre el nuevo impuesto al plástico, que cumple en recaudación pero genera un aluvión de consultas en tributos. Os voy a hablar de los impuestos. El nuevo impuesto al plástico que cumple en recaudación pero genera un aluvión de consultas en tributos. El gravamen ingresa hasta el mes de julio casi 345 millones de euros según la agencia tributaria. El gravamen ingresa hasta el mes de julio casi 345 millones de euros según la agencia tributaria. El nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda el pasado enero parece ir viendo en popa en términos de recaudación. Según los últimos datos difundidos por la agencia tributaria, el gravamen logró ingresar hasta el mes de julio casi 345,5 millones de euros en toda España, una cantidad que se aproxima a falta de 5 meses, a los casi 500 millones que el Gobierno esperaba obtener en un principio en el conjunto de todo el ejercicio. Las cifras, según nos explican las fuentes tributarias, son por ello positivas, aunque detrás de ellas se esconde un trabajo invisible de la Dirección General de Tributos y del departamento que responde a las consultas de los contribuyentes. La Secretaría General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior y sobre el Medio Ambiente, no olvidéis de hacer vuestra gestión y asesoramiento de comercio exterior y comercio internacional aquí, de contratar con nosotros en la Gestoría y Gestoría desde 60 euros. No olvidéis de contratar con nosotros vuestras gestiones de comercio exterior y comercio internacional que también llevamos. La Secretaría General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior y sobre el Medio Ambiente, dependiente del organismo, lleva meses respondiendo a un aluvión de dudas por parte de todo tipo de obligados tributarios, desde grandes compañías a pequeñas y medianas empresas que tienen dudas a la hora de calcular la base del impuesto, sobre cuándo corresponden ciertas devoluciones o sobre qué productos forman parte del ámbito objetivo del tributo. El impuesto es complejo en su diseño, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Por ello, no es de extrañar que esté generando tantísimas dudas en multitud de empresas, principalmente aquellas como pequeñas y medianas. A grandes rasgos, la figura grava con una tasa de un 0,45 euros el kilo de plástico. No olvidéis de que la figura grava con una tasa de un 0,45 euros el kilo de plástico utilizado para fabricar envases de un solo uso. Sin embargo, hay un sinfín de matices en cuanto a los sujetos afectados o las exenciones que los obligados tributarios elevan en forma de consulta. Es el caso de una empresa que importa tapones de plástico que posteriormente se utilizan como elemento de cierre de envases de plástico reutilizables. La compañía en concreto preguntaba a tributos si los citados tapones estaban sujetos a gravamen. En este caso, por ejemplo, quedarían excluidos debido a que los envases principales tienen la consideración de reutilizables. Otro caso es el de una compañía que produce bebidas vegetales y que compra el Tetabri, los tapones de plástico y unas bolitas de plástico a su proveedor. La empresa detalla la consulta y calienta las bolitas de plástico con una máquina, les da forma rectangular y las pega al brick para poner el tapón. Y preguntaba si a efectos del impuesto es considerable que el fabricante por la elaboración de la tapa de cierre del envase, algo que Tributos confirma. Estos dos ejemplos sirven para ilustrar la complejidad práctica del gravamen. De entrada, están afectadas tanto las empresas dedicadas a la fabricación de envases de plástico como cualquier importador o adquirente intracomunitario, ya sea de envases con contenido o sin él. La norma, por ello, recaerá sobre la fabricación, la importación y la adquisición intracomunitaria, así como sobre la introducción irregular de envases de plástico no reutilizables. Todos deberán aportar este impuesto sobre el pesaje de los envases de plástico no reciclado de sus ventas. Sobre la teoría, es el fabricante el que realiza la primera venta el que debe pagar para repercutirlo en la factura de venta, indicando el impuesto y los kilos de plástico del embalaje que contiene el producto. Además de todo esto, solo tributa el plástico no reciclado, lo que supone un quebradero de cabeza a la hora de determinar qué se considera como tal. Por lo tanto, las operaciones que en teoría deberían estar grabadas y que finalmente se libren del impuesto por contener material reciclado tendrán que ser ratificadas por la entidad nacional de acreditación ENAC, por el organismo nacional de acreditación de cualquier otro socio de la Unión Europea o, en el caso de productos fabricados en terceros países, por cualquier acreditador con quien la ENAC tenga un acuerdo de reconocimiento internacional. Las mismas fuentes recuerdan que esta última exigencia
fue suavizada en el 2023, por lo que se prevé otra aluvión de consultas a partir de 2024 por este tema. Al ritmo actual de recaudación, prevén los expertos que la cifra de ingresos prevista podría crecer, aunque hay que esperar para ver cómo evolucionan las posibles devoluciones. El pasado mes de marzo, según un escrito difundido por Europa Press, en el que el Gobierno explicaba por qué rechazaba la petición de retrasar un año la entrada en vigor del tributo, el Ejecutivo alegó que el aplazamiento supondría la pérdida total de 1.145 millones, 654 millones del impuesto a residuos y 491 millones del impuesto al plástico. 646-021-391, nuestro WhatsApp, lunes a viernes a la oficina. Si citan, atendemos. No olvidéis de contratar con nosotros como cliente fijo durante un año más, desde 60 euros para estos temas, estas gestiones de asesoramiento. Con este tema hemos tratado y otros temas. Hasta pronto, os espero.